Los puentes en celosía que vimos en el vídeo anterior tienen sus limitaciones cuando la luz que se ha de salvar excede un determinado valor. En este vídeo os queremos introducir una nueva tipología de puentes concebida para salvar grandes luces, los puentes atirantados. Y es que la flecha máxima en el centro de luz de un puente en celosía sigue respondiendo a la fórmula que vimos en otros vídeos. Por tanto, llega un momento en que la inercia no es suficiente para contrarrestar el peso propio y la longitud elevada a la cuarta potencia. En concreto, cuando la luz del vano principal excede aproximadamente los 150-200 metros, tenemos que recurrir a otras tipologías de puente, como por ejemplo los atirantados. Para entender cómo funcionan estos puentes, vamos a utilizar de nuevo las maquetas con Kennex. Ay, voy a tener que dejar de hacer esto, que un día lo voy a pasar mal. Bueno, suponed que tenemos que salvar este río para dar continuidad a una carretera. La primera idea que se nos puede ocurrir es proyectar un tablero apoyado en tantas pilas como sean necesarias. Sin embargo, en este caso vamos a suponer que esto no es posible y que por tanto no podemos disponer de estos apoyos, al menos de forma definitiva. ¿Qué pasaría si en lugar de apoyar el tablero lo sujetamos desde arriba? Pues esta es la idea que está detrás del funcionamiento de los puentes atirantados. Y dicho sea de paso, de todos los puentes concebidos para grandes luces en general. Para sujetar el puente desde arriba, primero necesitamos un elemento desde el cual sujetarlo. Para ello se construyen estructuras verticales que se denominan pilonos. El pilono debe levantarse por encima del tablero y deberá ser lo suficientemente resistente como para soportar las cargas que éste le transmitirá. Entonces, ¿cómo sujetamos el tablero? Pues con unos cables de acero que se denominan tirantes y que se anclan por un lado al pilono y que luego van a buscar el tablero en aquellos puntos donde antes habíamos puesto las pilas. Para que los tirantes cumplan su función, deben estar traccionados, y estos de aquí, como podéis ver, no están trabajando todavía. Entonces es necesario iniciar un proceso muy complejo que consiste en dar la tensión necesaria a cada tirante, es decir, traccionarlos para que cumplan su función. Así, una vez que todos los tirantes están correctamente traccionados, el peso del tablero se transmite a través de los mismos al pilono, que a su vez debe transmitirlo a la cimentación y al terreno. Pero fijaros que en el caso de este puente hay algo que no funciona bien, y es que, como sucede con las pilas, para que el pilono sea eficiente debe trabajar fundamentalmente a compresión, y como veis nuestro pilono está muy flexionado. Aunque pudiera diseñarse un pilono para resistir esta flexión, estaríamos transmitiendo al terreno cargas horizontales y verticales hacia arriba que normalmente los suelos no son capaces de resistir. Entonces, ¿cómo conseguimos contrarrestar esta flexión? Pues colocando una serie de tirantes, denominados tirantes de retenida, que anclan el pilono a unos elementos muy pesados que normalmente se construyen de hormigón y que se denominan muertos de anclaje. De esta forma, cuando los tirantes de retenida están trabajando, serán capaces de contrarrestar la componente horizontal que el peso del tablero transmite al pilono, consiguiendo que éste trabaje fundamentalmente a compresión. Ahora, evidentemente, todos estos apoyos que habíamos puesto al principio ya no son necesarios. Os hago notar aquí que el proceso constructivo de estos puentes no es ni mucho menos parecido a este, pero es que contado así nos ha parecido mucho más didáctico. Para aprender más de procesos constructivos os recomiendo el vídeo que hemos preparado tratando este tema. Antes de continuar, me gustaría analizar unos elementos de nuestra vida cotidiana, los billetes de euros. Aquí tenéis el billete de 5 euros, el de 10, el de 20, el de 50, el de 100,
el de 200 y por último el billete que casi todos tenéis ahora mismo en el bolsillo, el de 500 euros. Todos ellos tienen grabado, por un lado, una ventana que simboliza la apertura de los diferentes países a Europa y por otro, una serie de puentes que simbolizan la unión de los diferentes pueblos. A medida que el billete es más caro, las luces de los vanos de los puentes que aparecen son mayores, hasta llegar al billete de 500 euros, que efectivamente, como veis, son varios puentes atirantados. Fijaros lo importante que es la ingeniería civil para el mundo, que aparece incluso en los billetes de euro. Bueno, después de este inciso, sigamos con lo nuestro. En la imagen os presento un puente que une la parte norte de la península del Peloponeso con el resto de Grecia. Es un puente de 2.252 metros, compuesto por 5 vanos atirantados de igual longitud. La principal diferencia de este puente con el que os hemos mostrado en la animación anterior radica en la simetría. Y es que la simetría con la que se diseña cada tramo de este puente hace que no sean necesarios los tirantes de retenida ni los muertos de anclaje. En este caso, la componente horizontal que ejerce sobre el pilono el peso del tablero a su derecha es contrarrestada con la que ejerce sobre el pilono el peso del tablero a su izquierda. Así, atendiendo a la simetría, se pueden diseñar puentes con relaciones de luces de un vano y otro a los lados del pilono que varían entre 0, como en el puente de la imagen superior, y 1, como en el puente de la imagen inferior. Evidentemente, cuanto más asimétrico sea el puente, mayor tracción necesitarán aportar los tirantes de retenida. Dejadme que siga utilizando el puente anterior para analizar con un poco más de detalle los elementos más característicos de este tipo de puentes. El primero de ellos es el pilono, que seguramente sea el elemento más destacado de esta tipología. El pilono se puede diseñar de diversas formas, todas con ventajas e inconvenientes que no nos da tiempo a analizar aquí. Por ejemplo, podemos encontrar pilonos en forma de H, como en la primera imagen, en forma de A, como en la segunda, o en rombo, como en la tercera, o con un único fuste, como en el caso del cuarto ejemplo. La cuestión que os propongo ahora es, ¿qué altura tiene que tener el pilono en relación con el vano principal del puente? Es decir, H partido por L, según la figura. Primero, cuanto más alto, mayor longitud de los tirantes. Segundo, cuanto más alto el pilono, suponiendo que la sección es constante, peor se comporta con presión porque puede pandear. Tercero, cuanto mayor es la altura del pilono, mayor es el ángulo entre el tirante y el tablero, y por tanto más axil tiene que soportar el tirante. Y al contrario, cuanto más bajo es el pilono, más axil se lleva el tablero. Como todo, hay que llegar a una solución de compromiso, y lo normal es que la relación altura del pilono frente a la longitud del vano principal esté entre 1/5 y 1/3. El segundo de los elementos que vamos a analizar es la disposición de los tirantes. Por ejemplo, pueden estar dispuestos en forma radial, de tal manera que los tirantes se anclan a la cabeza del pilono, o en forma de arpa, donde la disposición de tirantes es paralela, o en forma de abanico, donde el anclaje de los tirantes al pilono se concentra en la mitad superior del mismo. En definitiva, cada disposición tiene sus ventajas e inconvenientes desde el punto de vista estructural, pero sí que es cierto que le confieren al puente un aspecto más característico y diferenciador. Por último, hablaremos del tablero. Es muy importante cuidar la relación entre la luz principal y el canto del tablero, pues de ello dependerán numerosos factores que afectarán al funcionamiento del puente. Por ejemplo, al peso propio, la contribución al reparto de cargas entre el tablero y los tirantes, el estilismo del puente, etc. No es lo mismo hacer un puente de 3 metros de canto que un puente de 1 metro de canto. Con todo esto, es necesario llegar a un compromiso. Los ratios habituales de canto partido por luz para esta tipología
van desde los más esbeltos, que tienen 1 partido por 125, a los más robustos, que llegan al 1 partido por 80. En cuanto a la sección transversal del tablero, ya os advertimos que su diseño es muy importante, pues aporta la inercia necesaria para resistir la flexión a la que están sometidos. Así, para el caso en el que se diseñe un puente con 2 planos de tirante, como en el de la imagen, lo habitual es que el tablero esté compuesto por 2 vigas longitudinales de flexión dispuestas en los extremos de la sección transversal, ellas unidas por riostras transversales que constituyen el soporte de la losa del tablero. Estas vigas, de paso, sirven para rigidizar los puntos de anclaje de los tirantes con el tablero. También es posible que la sección transversal esté compuesta por una viga cajón central que funciona muy bien para esfuerzos de torsión. Por otro lado, en el caso de tener un solo plano de tirantes, como en el caso del puente de Arriarca situado en la Ronda Norte de Guadalajara, la sección transversal más habitual es la sección cajón, con vigas transversales que dan rigidez al conjunto y permiten la disposición de la losa superior del tablero. Y podríamos pasarnos horas hablando de puentes atirantados, pero no hay tiempo para más. Nos vemos en el siguiente vídeo, donde propondremos más tipologías de puentes que permitan salvar grandes luces. Hasta entonces, adiós.